¿Cómo sería el mundo sin la iglesia? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Como sé que la mayoría de mis fieles seguidores son ateos, agnósticos y o desdeñan a la religión y sobre todo a esa ramera de Babilonia que es la Iglesia Católica para ellos, sé cuál es su respuesta. Mejor. Sería mejor. Habría carros voladores, máquinas del tiempo y tazas que mantendrían el café siempre caliente y fresco. Porque, ¿sabes? En la época medieval la iglesia quemaba libros, odiaba el conocimiento y mandaba matar a cualquiera con un cociente intelectual normal. Todos eran medio retrasados, si hubo 1000 años de atraso. Ok. Es verdad que la iglesia, y en concreto la católica, ha metido la pata unas cuantas veces a lo largo de la historia. Sí, la Inquisición quemaba libros, y bueno, a veces gente como a Giordano Bruno. A Galileo lo humillaron, que sí, que hicieron cosas feas, pero hoy, en un evento jamás visto en este canal, dedicaremos un capítulo completo para hablar de las buenas obras que nos ha dado la Iglesia. Cosas que incluso nosotros, los sucios impíos, debemos agradecer porque forman parte de nuestra cotidianidad y de la civilización así en mayúsculas. Primero nos remontaremos a la Edad Oscura, haciendo un recorrido por todos los aportes de la Iglesia a lo largo de 1500 años, sin los cuales el mundo sería, no sé si mejor o peor, pero sí muy diferente. Así que hoy presentamos cómo sería el mundo sin la Iglesia. No tendríamos universidades. Siglo V después de Jesucito, el Imperio Romano se deshace como una galleta María remojada en leche. Cada quien jala para su lado e intenta sobrevivir como puede a matanzas, guerras, pestes. Mucha gente piensa que la Iglesia aprovechó el vacío para erigirse como el nuevo poder hegemónico y que vio una oportunidad de oro en destruir todo el conocimiento clásico y los avances de la ciencia y la filosofía para mantener a un montón de pobres diablos en la ignorancia y controlarlos mejor. El problema con esto es que si alguien se preocupó por mantener vivo el conocimiento clásico, esa fue la Iglesia. Los monjes, encerrados en sus monasterios mientras el mundo se iba por el despeñadero, fueron custodios de muchos textos clásicos de filósofos y poetas. Los escasos manuscritos que llegaban a sus manos, los que sobrevivían al desmadre, no los usaban para prender la chimenea en invierno, los guardaban con celo. En cambio, los bizantinos y luego los musulmanes tenían acceso a bibliotecas más completas. Más adelante, gracias al comercio y, cómo no, las guerras, hubo intercambios que permitieron rescatar autores clásicos que en Europa estaban siendo olvidados. Pero volvamos al oscurantismo. En esa época, los únicos que sabían leer, escribir y hablar varios idiomas eran los monjes. El resto de la gente no encontraba mucha utilidad en la lectura, sobre todo cuando veían venir a una hueste de bárbaros a quemarles su choza y violar a sus mujeres. El cristianismo en realidad era el precario pegamento que mantenía amalgamada la maltrecha civilización en Europa. Y la poca educación y conocimiento que sobrevivía lo hacía no a pesar de la Iglesia, sino gracias a ella. Entre los siglos 8 y 9, Carlomagno intenta formar un nuevo imperio y adecentar las cosas en Europa, y una de las cosas que hace es una reforma educativa. Solo que a diferencia de las patéticas reformas que nuestros políticos prometen hoy en día, Carlomagno, que era un señor en toda regla, hace las cosas bien. Pone a cargo del asunto a un monje, Alcuino de York, quien trata de revivir el saber clásico a partir de las 7 artes liberales. En las nuevas escuelas que se crean y en las que se reforman, se enseña gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. La reforma perduró y algunas de las escuelas fueron ganando importancia y se convirtieron en estudios generales. Ya en el siglo XII y XIII pasan a ser universidades. Las primeras estuvieron en Italia, España, Inglaterra y Francia y fueron Bolonia, Salamanca, Cambridge y la Sorbona. La universidad está sobrevalorada. Ni Bill Gates ni Steve Jobs fueron a la universidad. Ya. ¿Y tú cuántos imperios informáticos has creado? Bueno, pero escribo tweets muy buenos. El otro día me hicieron 3 retweets y uno ni siquiera era seguidor mío. El arte sería muy distinto. Todas las artes como las conocemos en Occidente han sido, nos guste o no, influenciadas enormemente por la Iglesia. Empezamos con la música. Si piensas que la música sacra es aburrida, que sepas que sin ella no habría música moderna, o bueno, más o menos. El conocimiento musical
también estaba en manos de los monjes. De hecho, el sistema de notas musicales actual fue creado por un monje benedictino llamado Guido d'Arezzo. Antes de él, las melodías se aprendían de memoria con algún apunte rudimentario, lo cual explica en parte por qué la música de esa época era bastante sencilla. Para facilitarle las cosas a los monjes que interpretaban cantos gregorianos, Guido creó el tetragrama. Sí, todavía no era penta, permitiendo representar con precisión la altura de las notas, su duración y los compases. También dio nombres a las notas, el actual do, re, mi, fa, sol, la, si, aunque en esa época era ut, re, mi, fa, sol, la, san, que son las primeras sílabas de los versos del himno a San Juan Bautista. Ya sabes, si tienes un grupo de rock satánico, la próxima vez que le digas a tu guitarrista dámela, estás cantándole al Señor. Ya en el Renacimiento, Ugolino de Forlì, otro monje italiano, añadiría la quinta línea al sistema de notación. Pero el aporte de la Iglesia durante esta época no se redujo a dibujitos de círculos y líneas. También surge la polifonía, que enriquece bastante las piezas musicales. En gran parte de la Edad Media se usaba solo la monofonía, que es la que podemos escuchar en los cantos gregorianos, o sea, todos cantando la misma melodía. En cuanto a la pintura, que sí, que en la época medieval pintaban como niños de 7 años y la mayoría eran escenas religiosas. Todo se hacía para adorar a Dios y así obtener su gracia. Aunque pinturas tan feas explicarían el porqué de la peste negra y tantas cosas chungas. A Dios no le hacía gracia. Después de la Edad Media vino el Renacimiento, un periodo de gran crecimiento artístico para la pintura y la Iglesia tuvo bastante que ver en ello. El Papa Julio II fue protector y mecenas de gigantes de la pintura como Rafael y Miguel Ángel. La Capilla Sixtina fue un encargo de este papa y es una auténtica joya. Y este es solo un ejemplo porque si te gusta el arte y te das un paseo por Italia, se te cae la baba de todas las maravillas artísticas y arquitectónicas que impulsó la Iglesia en su momento. Y en realidad no solo en Italia, sino en toda Europa. Y es que no hace falta ser creyente para maravillarse con algunas de las obras artísticas o arquitectónicas llevadas adelante por la Iglesia a lo largo de los siglos. Solo hace falta tener un poco de sensibilidad. Y si no la tienes y te aburres viendo al enésimo cuadro de la Virgen María con el Niño Jesús, o no pones un pie en una iglesia porque presientes que tu pelo se transformará en una bola de fuego infernal, no pasa nada. Pero al menos hay que reconocer el gigantesco talento y esfuerzo que requerían maravillas como la Catedral de Burgos o la Catedral de Notre Dame. Está bien, Sabrina, la Iglesia le daba dinero a artistas viciosos y degenerados para que pintaran sus muñequitos y gastaban el dinero del pueblo para construir edificios colosales para adorar a seres imaginarios. ¿Y a mí qué? ¿Acaso eso contribuyó en el avance de la ciencia moderna? ¿Aportó algo de eso al Wi-Fi, los viajes espaciales o los avances médicos? Ay, hija querida, si supieras. Sin la Iglesia, también la ciencia sería distinta. ¿Say what? En el siglo XIII, un señor llamado Alberto Magno, ¿cómo gustaba ese nombre pomposo en aquella época?, defendía la coexistencia pacífica de la ciencia y la religión. ¿Quién era este? Nada más y nada menos que el maestro de Santo Tomás de Aquino. Algo así como el Qui-Gon Jinn de Obi-Wan Kenobi, para que me entiendas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Iglesia no persiguió el conocimiento científico, o al menos no lo hizo de forma premeditada y sistemática. De hecho, algunos de los mayores avances de la ciencia, como el sistema heliocéntrico de Copérnico, vienen de la Iglesia. Copérnico era cura, lo cual es irónico, porque uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia y que haría tambalear la influencia de la Iglesia en el mundo, vino de la propia Iglesia. Y a Copérnico ni lo mataron ni lo enjuiciaron, lo dejaron tranquilito. Murió de viejo a los 70 años. Pero antes de Copérnico y después de él, fueron muchos los aportes a la ciencia de distintos miembros de la Iglesia. Veamos algunos. El sistema decimal y el cero fue introducido en Occidente por el Papa Silvestre II en el siglo X. A pesar de que ya los indios y los musulmanes lo usaban, fue un papa el que lo trajo a este lado del mundo. ¿Quién sabe qué clase de aberraciones matemáticas cometeríamos de no ser por él? ¿Qué pesadillas aritméticas se enseñarían en el colegio? No podría existir el código binario para programar en computación. ¿Y cuánto sería 1 menos 1 o 2 menos 2? Sería el apocalipsis.
la famosa navaja de Ockham, pilar del razonamiento lógico y según la cual la explicación más sencilla suele ser la correcta y que tanto usamos los escépticos para desbaratar teorías de conspiración y explicaciones inverosímiles, fue concebida por un monje franciscano, Guillermo de Ockham. Jean Buridan, que sirvió de referencia a Isaac Newton gracias a su teoría del ímpetu, en la que explicaba el movimiento de los proyectiles y objetos en caída libre. Era monje. Roger Bacon, uno de los precursores del método científico, desarrolló un ciclo repetitivo de observación, hipótesis, experimentación y la necesidad de una verificación independiente. Creía en el empirismo y que solo la observación de la realidad permite acceder a los secretos de la naturaleza. ¿A qué se dedicaba? Era monje. Antes de él, Robert Grosset, el primero en escribir la serie completa de pasos necesarios para realizar un experimento científico. Otro monje. El padre de la genética, Gregor Johann Mendel, también monje. Georges Lemaitre, primero en proponer la teoría de expansión del universo y en proponer la teoría del Big Bang, aunque su nombre era menos catchy. Le puso hipótesis del átomo primigenio. Él era matemático y astrónomo. ¡Ah, te engañé! ¡Y cura! Pues sí, hijos queridos, que la iglesia no es solo cruzadas, beber la sangre de Dios y permanecer virgen hasta el matrimonio.